Millonario tiembla al descubrir que su exesposa es la nueva niñera de su hija ciega. El aire acondicionado zumbaba suavemente en la oficina de Alejandro Montero mientras él contemplaba la Ciudad de México desde su ventanal en el piso 40. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio de caoba, un hábito que había desarrollado en los últimos años cuando la ansiedad lo consumía. El imperio empresarial que había construido se extendía ante sus ojos en forma de rascacielos y edificios corporativos, pero en ese momento nada de eso importaba. Señor Montero, su esposa Victoria está en la línea 2, anunció su asistente a través del intercomunicador. Alejandro cerró los ojos por un momento, preparándose para otra conversación tensa. Victoria, su segunda esposa, era la imagen perfecta de la élite social mexicana, elegante, refinada y siempre impecable en cada evento de sociedad. Sin embargo, últimamente, la tensión entre ellos había alcanzado niveles insoportables. «Victoria, ¿qué sucede?», respondió, intentando mantener un tono neutral. La nueva niñera renunció. La voz de Victoria sonaba exasperada. «Es la cuarta en 2 meses, Alejandro. No puedo seguir así. Luna necesita estabilidad». Luna, su pequeña de 7 años, era el centro de su universo. Una niña extraordinaria que, a pesar de su condición visual degenerativa, había demostrado una sensibilidad y una inteligencia que superaban con creces su edad. Pero encontrar a alguien que pudiera conectar verdaderamente con ella se había convertido en una tarea imposible. «¿Qué dijo esta vez?», preguntó Alejandro, masajeándose las sienes. «Lo mismo que las anteriores, que Luna no responde, que se niega a comer cuando ella la alimenta, que no logra establecer ningún tipo de conexión». Victoria hizo una pausa. «Tu suegra Isabel dice que tiene una solución. Ha estado entrevistando a especialistas en educación especial». Alejandro sintió un peso en el estómago. Isabel, la madre de Victoria, siempre había sido una mujer práctica y decidida, pero su interferencia en la vida familiar a veces resultaba abrumadora. «Victoria, no podemos seguir cambiando de niñera como si fueran pares de zapatos. Luna necesita». «¿Qué necesita, Alejandro?», interrumpió Victoria. «Porque claramente ni tú ni yo hemos logrado descubrirlo. Estás todo el día en la oficina y yo no sé cómo llegar a ella». El silencio que siguió fue pesado, cargado de verdades no dichas y reproches mudos. Alejandro miró hacia la fotografía enmarcada en su escritorio. Luna sonriendo, sus ojos claros mirando hacia un punto indefinido, sus pequeñas manos extendidas tocando un libro de texturas. «Isabel encontró a alguien», continuó Victoria. «Dice que tiene referencias excepcionales, experiencia con niños con discapacidad visual, formación en pedagogía especial, incluso conocimientos de musicoterapia. Quiere que la conozcamos esta tarde». Alejandro sintió un extraño presentimiento, una sensación que no podía explicar. «¿Cuál es su nombre?». «Carmen Ruiz», respondió Victoria. «Isabel dice que tiene algo especial, que cuando la entrevistó hubo algo en su manera de hablar sobre los niños que la convenció inmediatamente». Carmen Ruiz. El nombre no le decía nada y sin embargo algo en su interior se removió inquieto. «Está bien», accedió finalmente. «Estaré en casa a las 5». Cuando colgó el teléfono, Alejandro se quedó mirando la ciudad nuevamente. El sol de la tarde bañaba los edificios con un resplandor dorado, creando sombras largas que se extendían como dedos sobre el paisaje urbano. Por un momento, su mente viajó años atrás, a otra tarde similar, cuando la vida era más simple y a la vez más completa. En ese entonces tenía a Elena. El pensamiento lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Elena, su primera esposa, la mujer que había sido su compañera durante los años de lucha, cuando el Imperio Montero era apenas un sueño ambicioso. Elena, que lo había amado cuando no era nadie, que había creído en él cuando nadie más lo hacía. Elena, a quien había perdido por su propia cobardía, por no haber sido capaz de compartir con ella la verdad más dolorosa, que nunca podrían tener hijos juntos. El intercomunicador volvió a sonar sacándolo de sus recuerdos. «Señor Montero, la junta directiva está esperando en la sala de conferencias».
Alejandro se ajustó la corbata, guardando sus recuerdos en el mismo compartimento mental donde los había mantenido encerrados durante años. Tenía una empresa que dirigir, una familia que mantener, una hija que necesitaba su atención. No había tiempo para fantasmas del pasado. Sin embargo, mientras caminaba hacia la sala de juntas, no podía sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. El universo, con su retorcido sentido del humor, parecía estar preparando el escenario para algo inevitable, algo que, sin saberlo, había estado esperando durante todos estos años. La tarde avanzaba lentamente. En la Ciudad de México, y en algún lugar, una mujer llamada Carmen Ruiz se preparaba para una entrevista que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban. El destino, como un titiritero silencioso, comenzaba a mover sus hilos entrelazando vidas que nunca debieron separarse, tejiendo una historia de segundas oportunidades y verdades largamente silenciadas. La mansión Montero se alzaba imponente en las colinas de las lomas, con sus jardines perfectamente cuidados y su arquitectura moderna, que mezclaba cristal y concreto en una sinfonía de lujo contemporáneo. Carmen Ruiz permaneció un momento frente a la puerta principal, respirando profundamente para calmar los latidos de su corazón. Había ensayado este momento durante semanas, preparándose mental y emocionalmente para lo que estaba a punto de enfrentar. Su reflejo en el cristal de la puerta le devolvió la imagen de una mujer diferente a la que había sido años atrás. El cabello, antes largo y castaño, ahora corto y con algunas canas estratégicamente cubiertas. Los lentes de marco, grueso que ocultaban parcialmente sus rasgos. La ropa sobria y profesional que había elegido cuidadosamente para esta ocasión. Isabel Montenegro, una mujer elegante en sus 60, abrió la puerta con una sonrisa cordial. «Señorita Ruiz, puntual como acordamos. Por favor, pase». El interior de la casa era exactamente como Carmen lo había imaginado. Espacioso, decorado con un gusto exquisito que gritaba dinero nuevo y éxito empresarial. Las paredes blancas estaban adornadas con arte contemporáneo y los muebles de diseñador creaban un ambiente sofisticado pero frío, muy diferente al hogar cálido que ella había compartido con Alejandro años atrás. Victoria y mi yerno. «Llegarán en cualquier momento», explicó Isabel mientras la guiaba hacia la sala principal. «Mientras tanto, ¿le gustaría conocer a Luna?» Carmen asintió, sintiendo que su corazón se aceleraba nuevamente. Había investigado todo sobre la niña, su condición visual, sus rutinas, sus dificultades para conectar con las cuidadoras anteriores. Pero nada la había preparado para el momento en que Luna apareció en la sala, guiada por una mucama. La pequeña era hermosa, con el cabello negro y lacio de su padre y una expresión de curiosidad perpetua en su rostro. Sus ojos, de un azul casi transparente, miraban sin ver, pero sus manos se movían constantemente, explorando el mundo a su alrededor. «Luna, querida», llamó Isabel suavemente, «hay alguien aquí que quiere conocerte». La niña giró su cabeza hacia la voz de su abuela, pero no se movió de su lugar. Carmen se acercó lentamente, arrodillándose a una distancia prudente. «Hola, Luna», dijo con voz suave, la misma voz que había usado durante años en su trabajo con niños especiales. «Me llamo Carmen. ¿Te gustaría que nos conociéramos?» Luna ladeó la cabeza como un pequeño pájaro curioso. «Tu voz suena como música», dijo después de un momento. Carmen sonrió sacando de su bolso un pequeño objeto. «Traje algo para ti. ¿Puedo acercarme?» La niña asintió y Carmen se aproximó, colocando en sus manos una pequeña caja de música. «Es una caja especial. Cuando la abres no solo hace música, sino que también tiene diferentes texturas para que puedas sentir la melodía con tus dedos». Las pequeñas manos de Luna exploraron la caja con curiosidad, sus dedos deslizándose sobre las diferentes superficies. Cuando la abrió, una suave melodía comenzó a sonar y una sonrisa iluminó su rostro. «Es como si pudiera ver la música», susurró Luna, fascinada.
En ese momento, se escucharon voces y pasos acercándose. Carmen se tensó, reconociendo inmediatamente una de ellas. Después de 12 años, la voz de Alejandro seguía siendo la misma, profunda, autoritaria, con ese ligero acento que delataba sus años de educación en el extranjero. «Mamá, ¿dónde están todos?», llamó Victoria desde el vestíbulo. Carmen se puso de pie, adoptando una postura profesional mientras su corazón latía con tanta fuerza que temía que todos pudieran escucharlo. Luna seguía absorta en su caja de música, sus dedos bailando sobre las texturas al ritmo de la melodía. Los pasos se acercaron a la sala y entonces el tiempo pareció detenerse. Alejandro Montero apareció en el umbral, impecable en su traje, gris, y sus ojos se encontraron con los de Carmen. Por un instante, una fracción de segundo que pareció extenderse hasta el infinito, el reconocimiento brilló en su mirada. Pero Carmen no había pasado meses preparándose para nada. Su rostro permaneció sereno, profesional, como si estuviera frente a cualquier otro posible empleador. Victoria, una mujer elegante y hermosa, entró detrás de él, y Carmen dirigió su atención hacia ella con una sonrisa cortés. «Señora Montero, es un placer conocerla», dijo con voz clara y firme. «Su madre me ha hablado mucho de Luna y estoy encantada de tener la oportunidad de trabajar con ella». Victoria sonrió, pero sus ojos estudiaban a Carmen con la precisión de quien está acostumbrada a juzgar a las personas por su apariencia. «Mi madre dice que tiene experiencia considerable en educación especial». «Así es», respondió Carmen, mientras Alejandro permanecía inmóvil como una estatua en el umbral. «He trabajado con niños con diferentes capacidades durante los últimos 10 años, especializándome en discapacidad visual». Luna, que hasta ese momento había estado concentrada en su caja de música, levantó la cabeza. «Papá, ¿escuchaste la música? Carmen me trajo una caja que puedo ver con las manos». Alejandro pareció despertar de su trance. Se acercó a su hija, arrodillándose junto a ella, pero sus movimientos eran mecánicos, como si estuviera funcionando en piloto automático. Es muy bonita, princesa», logró decir. El aire en la habitación se había vuelto denso, cargado de secretos y verdades no dichas. Isabel y Victoria intercambiaban comentarios sobre las credenciales de Carmen, ajenas al drama silencioso que se desarrollaba frente a ellas. Luna seguía explorando su regalo, creando su propio mundo de sensaciones y sonidos. Y en medio de todo, Carmen y Alejandro, dos personas que una vez lo habían sido todo el uno para el otro, interpretaban los papeles de perfectos desconocidos, mientras el pasado amenazaba con desbordarse en cada mirada, en cada palabra no pronunciada. Los días siguientes en la mansión Montero transcurrieron en un delicado equilibrio entre lo extraordinario y lo insostenible. Carmen se había integrado a la rutina familiar con una naturalidad que sorprendió a todos, excepto a Luna, quien parecía haber encontrado en ella un faro en su mundo de oscuridad creciente. La conexión entre ambas era innegable. Carmen había transformado las sesiones de aprendizaje en aventuras sensoriales. Las paredes del cuarto de Luna ahora estaban decoradas con mapas en relieve, partituras en braille y diferentes texturas que contaban historias al tacto. La música se había convertido en su lenguaje secreto, una forma de comunicación que iba más allá de las palabras. «¿Sabes por qué el piano tiene teclas negras y blancas?», le explicaba Carmen una tarde mientras guiaba los dedos de Luna sobre el teclado del piano de cola en la sala de música. «Porque la vida es como una melodía. Necesitas tanto los momentos claros como los oscuros para crear algo hermoso». Luna absorbía cada palabra, cada enseñanza, con una avidez que nadie había logrado despertar en ella antes. Sus progresos eran notables. Comenzó a moverse por la casa con más seguridad, a expresar sus emociones con mayor claridad, e incluso su apetito había mejorado significativamente. Victoria observaba estos cambios con una mezcla de alivio y desconcierto. Durante una de las cenas familiares,
Mientras Luna relataba entusiasmada su día con Carmen, la actual señora Montero no pudo evitar hacer un comentario. «Es casi mágico», dijo, sirviéndose una copa de vino. Ninguna de las otras niñeras logró que Luna se abriera así. «¿Cuál es tu secreto, Carmen?» Carmen, que había sido invitada a cenar por insistencia de Luna, mantuvo su compostura profesional. «No hay secretos, señora Montero. Solo se trata de ver el mundo a través de los ojos de Luna y encontrar maneras de hacerlo accesible para ella». «Pero hay algo más», intervino Isabel, quien había comenzado a desarrollar un cariño especial por la nueva niñera. «Hay algo en tu forma de tratarla que me recuerda a... no sé, es como si ya la conocieras de antes». Alejandro, que había permanecido inusualmente silencioso durante la cena, levantó la vista de su plato. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Carmen antes de que ambos desviaran la mirada. «Quizás», respondió Carmen con suavidad, «es porque cuando trabajas con niños durante tanto tiempo, aprendes a reconocer lo que necesitan incluso antes de que ellos mismos lo sepan». Luna, sentada junto a Carmen, extendió su mano hasta encontrar la de ella. «Carmen entiende cómo veo las cosas. Me enseña a escuchar los colores y a tocar los sonidos». Victoria frunció ligeramente el ceño ante este gesto de intimidad entre su hija y la niñera. «Luna, cariño, recuerda que Carmen es una empleada. No debemos ser demasiado familiares». «Pero, mamá», comenzó Luna, pero Carmen la interrumpió gentilmente. «Tu madre tiene razón, pequeña», dijo con una voz que ocultaba perfectamente el dolor que esas palabras le causaban. «Soy tu maestra y tu guía, y eso es muy especial por sí mismo». Después de la cena, mientras Carmen ayudaba a Luna a prepararse para dormir, la niña estaba inusualmente pensativa. «Carmen», susurró mientras se acurrucaba en su cama, «¿por qué los adultos complican tanto las cosas?». Carmen se sentó al borde de la cama, acariciando suavemente el cabello de Luna. «¿A qué te refieres, pequeña?». «A veces», continuó, «Luna, cuando estás cerca puedo sentir que papá se pone triste. No necesito ver su cara para saberlo. Es como si el aire a su alrededor cambiara». El corazón de Carmen dio un vuelco. A veces olvidaba que la pérdida de la vista había agudizado los otros sentidos de Luna, haciéndola extraordinariamente perceptiva a las emociones de quienes la rodeaban. «Los adultos», pues comenzó Carmen eligiendo cuidadosamente sus palabras, «a veces guardamos historias en nuestro corazón que nos entristecen, pero eso no significa que no podamos ser felices en el presente». «¿Tú también guardas historias tristes?», preguntó Luna, sus dedos buscando el rostro de Carmen. «Todos tenemos nuestras historias», respondió suavemente, «pero ahora tengo una historia muy feliz. ¿Sabes cuál es?». «¿Cuál?». «Haberte conocido a ti». Luna sonrió y Carmen comenzó a tararear suavemente una melodía, la misma que solía cantar años atrás en otra vida, en otra casa, cuando soñaba con tener sus propios hijos. La niña se fue quedando dormida, sus pequeños dedos aún entrelazados con los de Carmen. Desde el marco de la puerta, Alejandro observaba la escena en silencio. Carmen lo sintió allí, como siempre había podido sentir su presencia, pero no se volvió. Algunos silencios, había aprendido, eran más elocuentes que cualquier palabra. Cuando finalmente salió de la habitación, Alejandro seguía allí, como una sombra indecisa entre la luz y la oscuridad. «Esa canción», murmuró él, tan bajo que apenas era audible. «Es solo una nana», respondió Carmen, manteniendo su voz profesional y distante. «Ayuda a Luna a relajarse». «La recuerdo», insistió él, su voz cargada de una emoción contenida. «La cantabas cuando...». «Buenas noches, señor Montero», lo interrumpió Carmen con firmeza, alejándose por el pasillo antes de que los recuerdos pudieran alcanzarla. Pero los recuerdos, como las melodías antiguas, tienen la costumbre de permanecer, de resonar en los espacios vacíos, de encontrar su camino de vuelta al corazón, sin importar cuánto intentemos silenciarlos. Victoria Montero siempre había sido una mujer que prestaba atención a los detalles. Como esposa de uno de los empresarios más importantes de México,
Había aprendido a leer entre líneas, a detectar las sutilezas en los comportamientos de las personas que la rodeaban. Y algo en la dinámica de su hogar había cambiado desde 1905, la llegada de Carmen Ruiz. Al principio los cambios eran sutiles. La forma en que Alejandro evitaba las cenas familiares cuando Carmen estaba presente, cómo sus ojos parecían buscar y evitar simultáneamente a la niñera, la tensión casi imperceptible que se instalaba en la habitación cuando ambos coincidían. Una mañana, mientras revisaba su agenda social en la terraza, Victoria observó, a través de los ventanales, cómo Carmen guiaba a Luna por el jardín. La niñera había creado un jardín sensorial para su hija, con diferentes plantas aromáticas y flores que Luna podía identificar por su textura y aroma. «Aquí está el romero», explicaba Carmen, guiando las manos de Luna hacia las ramitas aromáticas. «¿Recuerdas su olor? Es como un abrazo de la naturaleza». Luna rió, un sonido cristalino que se había vuelto más frecuente en las últimas semanas. «Huele como el té que preparabas el otro día, ¿verdad?» «Así es», respondió Carmen. «Y aquí, junto al romero, planté lavanda. Son plantas hermanas, se ayudan a crecer mutuamente». Victoria notó cómo su hija se movía con confianza junto a Carmen, como si la oscuridad que la rodeaba no fuera un obstáculo, sino simplemente una forma diferente de ver el mundo. Era un contraste doloroso con la torpeza que ella misma sentía cada vez que intentaba conectar con Luna. «¿Sabías que las plantas tienen memoria?», continuó Carmen, y Victoria se encontró a sí misma escuchando con atención. «Pueden recordar dónde está el sol, hacia dónde crecer, incluso reconocen quién las cuida». «¿Como yo te reconozco a ti?», preguntó Luna. «Exactamente», respondió Carmen, y había algo en su voz, una dulzura maternal que hizo que Victoria sintiera una punzada de celos. Más tarde ese día, durante el almuerzo con su madre en un exclusivo restaurante de Polanco, Victoria no pudo contener más sus inquietudes. «Hay algo en ella, mamá», dijo mientras removía su ensalada sin probarla. «Algo que no termino de entender». Isabel levantó la vista de su plato. «¿En Carmen? Por favor, Victoria, es la mejor cosa que le ha pasado a Luna en meses». «Precisamente», insistió Victoria, «es demasiado perfecta. Conoce exactamente qué necesita Luna, cómo hablarle, cómo tocarla. ¿Y Alejandro? ¿Qué pasa con Alejandro?». Victoria dudó un momento. «Está diferente desde que ella llegó, distante, como si cargara un peso invisible». Isabel estudió a su hija con atención. «Victoria, querida, ¿no estarás dejando que tus inseguridades nublen tu juicio? Carmen es una profesional excepcional, con años de experiencia. Es natural que sepa manejar a Luna mejor que nosotros». «No son solo inseguridades, mamá. El otro día encontré a Alejandro en el estudio, mirando viejas fotografías. Cuando me acerqué, las guardó rápidamente, pero alcancé a ver que eran de su vida antes de conocerme». Isabel suspiró, dejando los cubiertos sobre el plato. «Hija, todos tenemos un pasado. Alejandro tenía una vida antes de ti, así como tú la tenías antes de él. No puedes dejar que eso te atormente». «Pero hay más», continuó Victoria bajando la voz. «Esta mañana, mientras buscaba unos documentos en su oficina, encontré algo. Un sobre con el currículum original de Carmen. Hay inconsistencias, mamá. Fechas que no coinciden, referencias que no pude verificar». Isabel frunció el ceño. «¿Has estado investigando a la niñera?». «Contraté a alguien», admitió Victoria. «Un investigador privado. Necesito saber quién es realmente Carmen Ruiz». «Victoria», la voz de Isabel se tornó seria. «Estás arriesgándote a destruir lo mejor que le ha pasado a tu hija por tus celos infundados». «No son celos, mamá. Es instinto. Y mi instinto me dice que Carmen Ruiz no es quien dice ser». En ese momento, el teléfono de Victoria vibró sobre la mesa. Era un mensaje del investigador. «Encontré algo. Necesitamos reunirnos». Victoria miró a su madre. Una mezcla de triunfo y aprensión en su rostro. «¿Lo ves? Hay algo más en esta historia, y voy a descubrir qué es».
Lo que Victoria no sabía era que algunos descubrimientos tienen el poder de cambiar no solo el presente, sino también la forma en que vemos el pasado, y que algunas verdades, una vez reveladas, no pueden volver a ocultarse bajo la superficie de las apariencias cuidadosamente construidas. El Café Roma, en el corazón del barrio de la Roma, era uno de esos lugares que conservaban la esencia del viejo México en medio de la modernidad. Victoria se sentó en una mesa discreta al fondo del local, su taza de café intacta mientras esperaba al investigador privado. Cada minuto que pasaba aumentaba su ansiedad. Raúl Mendoza llegó puntualmente, con un sobre manila bajo el brazo y una expresión que Victoria no supo interpretar. Se sentó frente a ella sin ceremonias, pidió un espresso y esperó a que el mesero se alejara antes de hablar. «Lo que encontré», comenzó en voz baja, «es más complejo de lo que esperaba, señora Montero». Victoria se inclinó hacia adelante. «¿Qué descubriste sobre ella?» Raúl abrió el sobre y extrajo una fotografía antigua. Carmen Ruiz no siempre se llamó así. Victoria tomó la fotografía con manos temblorosas. La imagen mostraba a una mujer más joven, con el cabello largo y castaño, sonriendo a la cámara junto a un hombre que reconoció inmediatamente. Alejandro, años atrás, cuando su imperio empresarial apenas comenzaba. «Su verdadero nombre es Elena Vega», continuó Raúl. «Fue la primera esposa de su marido». El mundo pareció detenerse por un momento. Victoria miró fijamente la fotografía, las piezas del rompecabezas, encajando con una claridad dolorosa. «La primera esposa», susurró. «Alejandro nunca mencionó que había estado casado antes». «Estuvieron casados durante 5 años», explicó Raúl, sacando más documentos. «Se divorciaron hace 12 años, poco antes de que él la conociera a usted. Después del divorcio, Elena Vega desapareció del radar. Se fue al extranjero, estudió educación especial, cambió su nombre y ahora ha regresado como Carmen Ruiz». Victoria sintió que le faltaba el aire. Las pequeñas señales que había notado, la tensión inexplicable, la forma en que Alejandro evitaba las interacciones con Carmen, todo cobraba un nuevo y terrible sentido. «¿Por qué se divorciaron?», logró preguntar. Raúl negó con la cabeza. «Eso no pude averiguarlo. Los registros del divorcio están sellados y nadie parece saber los detalles exactos. Pero hay algo más, señora Montero, algo que quizás explique por qué ha vuelto». Victoria lo miró preparándose para otro golpe. «Encontré registros médicos de la época. Al parecer, Carmen no puede tener hijos, y según mis fuentes, Alejandro lo sabía antes del divorcio, pero nunca se lo dijo». Victoria se reclinó en su silla, procesando la información. La conexión inmediata de Carmen con Luna, su instinto maternal, la forma en que había transformado a su hija. Todo adquiría un nuevo significado, más profundo y doloroso. «¿Qué voy a hacer?», murmuró, más para sí misma que para Raúl. «Si me permite el atrevimiento», dijo el investigador, «creo que la pregunta más importante es, ¿qué está haciendo ella aquí? ¿Por qué arriesgarse a volver, a estar tan cerca de su exmarido, a crear un vínculo con su hija?» Victoria guardó la fotografía en su bolso con manos temblorosas. «Necesito tiempo para pensar», dijo levantándose. «Por favor, mantén esto en absoluta reserva». Al salir del café, el sol de la tarde la golpeó con fuerza, pero el frío que sentía venía de dentro. Mientras caminaba hacia su auto, recordó algo que Luna había dicho días atrás. «Carmen tiene el olor de mis sueños». ¿Cómo no lo había visto antes? Su hija, que navegaba el mundo a través de sensaciones y sentimientos, había reconocido algo en Carmen que los demás no podían ver. En el trayecto de regreso a casa, Victoria comenzó a notar detalles que antes había pasado por alto. La forma en que Carmen se movía por la casa con una familiaridad que iba más allá del conocimiento profesional. Cómo conocía los gustos de Alejandro sin que nadie se los hubiera mencionado. La manera en que sus ojos se suavizaban cuando miraba a Luna, como si en ella viera todo lo que nunca pudo tener. Al llegar a la mansión, escuchó risas provenientes del jardín. Se acercó silenciosamente a la ventana y observó a Carmen y Luna sentadas en el césped,
rodeadas de libros en braille e instrumentos musicales. Luna tocaba un xilófono mientras Carmen la guiaba suavemente, sus manos moviéndose juntas como si fueran una sola. ¿Sabes qué me dijo papá hoy? Se escuchó decir a Luna que cuando era pequeño también tenía una maestra especial que le enseñaba música. Carmen pareció tensarse por un momento. ¿Ah, sí? Sí, continuó Luna, sus dedos danzando sobre las teclas metálicas. Dijo que ella le enseñó que la música es como el amor. No necesitas verla para sentirla. Victoria vio cómo Carmen cerraba los ojos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. En ese momento, comprendió que estaba ante una decisión que podría destruir no solo su matrimonio, sino también la frágil felicidad que su hija había encontrado. Desde el otro lado del jardín, Alejandro observaba la misma escena, su rostro una máscara de emociones contenidas. Victoria se preguntó cuántos secretos más guardaba el hombre con quien había compartido los últimos 10 años de su vida, y si algunos secretos eran demasiado pesados para mantenerse ocultos por más tiempo. Esa noche, la mansión Montero se sumergió en un silencio denso, cargado de verdades no dichas y decisiones pendientes. Victoria se encerró en su habitación alegando una migraña, mientras Alejandro se refugió en su estudio, como hacía siempre que necesitaba escapar de la realidad. Carmen, ajena a la tormenta que se avecinaba, estaba en el cuarto de Luna preparándola para dormir. La niña estaba especialmente inquieta esa noche, como si pudiera percibir la tensión que flotaba en el aire. Carmen, susurró Luna mientras se acurrucaba en su cama. ¿Alguna vez has tenido un secreto tan grande que te dolía guardarlo? Pregunta golpeó a Carmen como un puñetazo en el estómago. Se sentó al borde de la cama, acariciando suavemente el cabello de la niña. ¿Por qué preguntas eso, pequeña? Porque a veces, continuó Luna, sus dedos jugando con el borde de su manta, cuando estás cerca, puedo sentir que hay palabras que quieres decir pero no dices. Es como cuando toco una partitura en braille y sé que hay notas que están ahí, esperando ser tocadas. Carmen contuvo la respiración por un momento. La sensibilidad de Luna siempre la sorprendía, su capacidad para percibir las verdades ocultas tras las apariencias. Los secretos, comenzó Carmen, eligiendo cuidadosamente sus palabras, son como las semillas que plantamos en el jardín. Algunos necesitan tiempo bajo la tierra antes de estar listos para salir a la luz. ¿Y duele cuando salen? A veces, admitió Carmen, pero también pueden traer cosas hermosas, como las flores que plantamos juntas. En ese momento, un suave golpe en la puerta interrumpió su conversación. Era Isabel, la abuela de Luna, con una expresión preocupada en su rostro. Carmen, ¿podríamos hablar un momento? Con un último abrazo a Luna, Carmen siguió a Isabel hasta la biblioteca. La mujer mayor cerró la puerta tras ellas y se volvió para mirarla con una mezcla de compasión y preocupación. «Elena», dijo simplemente. El nombre cayó entre ellas como una piedra en un estanque, creando ondas de silencio. Carmen no intentó negarlo. Después de tantos años, tantas capas de disfraces y medias verdades, algo en ella se sentía aliviado de ser reconocida finalmente. «¿Cómo lo supo?», preguntó suavemente. «Soy vieja, querida, no ciega», respondió Isabel, sentándose en uno de los sillones de cuero, «y tengo buena memoria. Hace años, en una de las primeras fiestas de la empresa, vi una fotografía de Alejandro con su primera esposa. Eras tú, aunque entonces tu sonrisa era diferente». Carmen se mantuvo de pie, sus manos entrelazadas frente a ella. «¿Va a decírselo a Victoria?». «No sé si será necesario», respondió Isabel con un suspiro. «Mi hija es más perspicaz de lo que aparenta, pero esa no es la pregunta importante aquí, ¿verdad? ¿Sabes cuál es? ¿Por qué volviste realmente, Elena? ¿O prefieres que te llame Carmen?». «Carmen está bien», respondió ella, sentándose finalmente. «Es quien soy ahora». «Pero no respondiste mi pregunta». Carmen miró por la ventana hacia el jardín donde había pasado tantas horas con Luna. «No fue planeado», comenzó. «Cuando vi el anuncio para el puesto, no sabía que era la casa de Alejandro.
Solo decía que buscaban una cuidadora especializada para una niña con discapacidad visual. Y cuando me enteré, ya era tarde para dar marcha atrás. ¿Tarde? ¿Por qué? Porque durante años me especialicé en esto, en ayudar a niños como Luna. Porque cada vez que trabajaba con un niño, imaginaba que era el hijo que nunca pude tener. Y cuando conocí a Luna, cuando vi cómo navegaba en su mundo de oscuridad, supe que podía ayudarla. No por Alejandro, no por el pasado, sino por ella. Isabel la estudió en silencio por un momento. ¿Sabes? Luna tiene un don especial. No solo para la música o para sentir las cosas, sino para ver la verdad en las personas. Y desde el primer día, vio algo en ti que el resto de nosotros apenas comenzamos a entender. Isabel. Carmen se inclinó hacia adelante, su voz cargada de emoción. Necesito que entienda algo. No estoy aquí para reclamar nada, ni para destruir lo que Alejandro ha construido. Estoy aquí porque Luna me necesita y porque yo necesitaba sanar algo en mí que estuvo roto durante mucho tiempo. ¿Y Alejandro? ¿Qué hay de él? Alejandro es parte de mi pasado, respondió Carmen, aunque su voz tembló ligeramente. Un pasado que terminó hace 12 años, cuando decidió no confiar en mí lo suficiente para compartir la verdad sobre nuestra imposibilidad de tener hijos. Isabel se levantó lentamente, acercándose a Carmen. El pasado, dijo suavemente, tiene la costumbre de alcanzarnos cuando menos lo esperamos. Y los secretos, querida, son como el viento. Pueden soplar suavemente durante años, pero cuando se convierten en tormenta, no hay refugio que pueda protegernos. Antes de salir de la biblioteca, Isabel se detuvo en la puerta. Sea lo que sea que decidas hacer, recuerda que hay una niña que te ama más de lo que imaginas, y a veces, el amor que no esperábamos encontrar es el que más necesitábamos. La mañana siguiente amaneció con una calma engañosa sobre la mansión Montero. Victoria no había podido dormir, las revelaciones del día anterior girando en su mente como un torbellino implacable. Se encontró a sí misma observando viejas fotografías familiares, buscando en ellas alguna pista que hubiera pasado por alto, alguna señal de que su vida perfectamente construida tenía grietas que nunca había notado. El sonido de música proveniente del jardín la sacó de sus pensamientos. Era domingo, y como se había vuelto costumbre, Carmen había organizado una clase especial de música para Luna. Victoria se acercó silenciosamente a la ventana, observando la escena con nuevos ojos. Carmen estaba sentada junto al piano portátil que habían instalado en el jardín, mientras Luna, con sus pequeñas manos sobre las teclas, seguía sus instrucciones. La conexión entre ellas era innegable, pero ahora Victoria podía ver algo más. El anhelo maternal en cada gesto de Carmen, el dolor transformado en amor que fluía en cada una de sus enseñanzas. Muy bien, Luna. La voz de Carmen era suave, pero firme. Ahora recuerdas lo que te enseñé sobre los acordes mayores y menores. Luna asintió, sus dedos moviéndose con sorprendente seguridad sobre las teclas. Los mayores son como el sol, brillantes y alegres. Los menores son como la luna, más suaves y misteriosos. Exacto. Y cuando los combinas, cuentan una historia, completó Luna con entusiasmo. Victoria sintió una presencia a su lado y se sobresaltó al ver a Alejandro, que también observaba la escena. Por un momento, ninguno de los dos habló, compartiendo un silencio cargado de verdades no dichas. ¿Cuánto tiempo pensabas mantener el secreto?, preguntó finalmente Victoria, su voz apenas un susurro. Alejandro no fingió no entender. No lo sabía, respondió después de un momento. No sabía que era ella hasta que la vi aquí, en nuestra casa. ¿Y después? ¿Por qué no me lo dijiste entonces? ¿Cómo podría explicártelo? Alejandro se pasó una mano por el rostro, un gesto que Victoria reconoció como señal de su profunda angustia. ¿Cómo explicar que la mujer que está transformando la vida de nuestra hija es la misma a la que yo... ¿A la que tú qué, Alejandro?, presionó Victoria. ¿A la que abandonaste sin decirle la verdad sobre por qué no podían tener hijos?
Él la miró sorprendido. ¿Cómo? Tengo mis recursos, respondió ella con amargura. Lo que no entiendo es por qué. ¿Por qué no confiar en ella? ¿Por qué no decirle la verdad? En el jardín, Luna había comenzado a tocar una melodía simple pero hermosa, mientras Carmen la guiaba suavemente. La música flotaba hasta ellos, creando una banda sonora involuntaria para su confrontación. Porque era joven y estúpido, admitió Alejandro finalmente. Porque pensé que estaba protegiéndola del dolor. Porque en ese momento mi orgullo era más grande que mi amor. Victoria sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no era lo que esperaba. No era su corazón, sino la imagen perfecta que había construido de su vida, de su matrimonio. ¿Y ahora?, preguntó, temiendo la respuesta. ¿Qué sientes cuando la ves con Luna? Alejandro cerró los ojos por un momento, como si las palabras le dolieran físicamente. Veo todo lo que pudo haber sido y no fue. Veo el amor maternal que siempre tuvo dentro de ella, floreciendo con nuestra hija. Veo. ¿La sigues amando?, interrumpió Victoria, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo interrumpido por la música que seguía flotando desde el jardín. Luna había comenzado a tocar una nueva melodía, más compleja, sus dedos moviéndose con una confianza recién descubierta. No se trata de amor, respondió finalmente Alejandro. Se trata de culpa, de arrepentimiento, de todas las palabras que nunca dije y las verdades que nunca compartí. Te equivocas, dijo Victoria, sorprendiéndose a sí misma con la claridad de su voz. Se trata exactamente de amor, del amor que Elena, Carmen, está dando a nuestra hija, del amor que tú nunca dejaste ir completamente, del amor que yo creí que era suficiente para construir una vida. En el jardín, Luna había terminado su pieza y aplaudía emocionada, mientras Carmen la abrazaba con orgullo. La escena era tan perfecta, tan natural, que dolía mirarla. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Alejandro, sonando por primera vez vulnerable, perdido. Victoria lo miró, viendo no al poderoso empresario que el mundo conocía, sino al hombre, que había cometido errores tratando de proteger a los que amaba, incluso cuando esa protección resultó ser una forma de daño. No es lo que vamos a hacer, respondió ella. Es lo que debes hacer tú. Por primera vez en tu vida, Alejandro, necesitas enfrentar la verdad. No por mí, no por Carmen, sino por Luna. Porque nuestra hija merece crecer en un mundo donde el amor no se esconde detrás de mentiras bien intencionadas. Las palabras de Victoria resonaban en la mente de Alejandro mientras caminaba por los pasillos de su empresa al día siguiente. Su oficina, ese santuario de cristal y acero desde donde dirigía su imperio, se sentía extrañamente ajena, como si perteneciera a otra vida, a otro hombre. En su escritorio, entre documentos corporativos y contratos millonarios, había una fotografía de Luna que siempre lo acompañaba. La tomó entre sus manos, observando el rostro sonriente de su hija. Era una imagen tomada meses atrás, antes de que su condición visual empeorara significativamente, antes de Carmen, antes de que todo se complicara. Su asistente interrumpió sus pensamientos con un suave golpe en la puerta. Señor Montero, su madre política está aquí. Dice que es urgente. Isabel entró sin esperar respuesta, cerrando la puerta tras ella. Su expresión era seria, determinada. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos, sentándose frente a él. Sobre Elena. Alejandro se tensó visiblemente. Isabel, yo. No, escúchame primero, lo interrumpió ella. Anoche tuve una larga conversación con ella. ¿Sabes qué?, me dijo, que durante todos estos años se dedicó a estudiar y trabajar con niños con discapacidad visual, que cada niño que ayudaba era una forma de sanar su propio dolor, de dar el amor maternal que creyó que nunca podría expresar. No necesito que me hagas sentir más culpable, murmuró Alejandro. No se trata de culpa, respondió Isabel con firmeza. Se trata de redención. Elena, Carmen, transformó su dolor en algo hermoso, en algo que ahora está ayudando a tu hija. ¿No ves la ironía?
El destino ha tejido esta historia de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Alejandro se levantó caminando hacia la ventana. La Ciudad de México se extendía ante él, vibrante y caótica, como los sentimientos que lo atravesaban. Victoria lo sabe, dijo finalmente. Todo. Lo sé, respondió Isabel. Mi hija es más fuerte de lo que crees, Alejandro, y más sabia. Anoche también hablé con ella. Y me sorprendió. ¿Sabes qué me dijo? Que por primera vez entiende por qué Luna se conectó tan profundamente con Carmen. Que hay tipos de amor que van más allá de nuestras expectativas y prejuicios. Alejandro se volvió hacia ella sorprendido. ¿Victoria dijo eso? Mi hija ha pasado años tratando de ser la madre perfecta para Luna, sin darse cuenta de que a veces el amor perfecto viene en formas imperfectas, en historias complicadas, en personas que no esperábamos. En ese momento, el teléfono de Alejandro vibró con un mensaje. Era de Carmen. Luna tuvo un avance increíble hoy. Por primera vez, logró leer una partitura completa en braille sin ayuda. Está tan emocionada. Desearía que estuvieras aquí para verlo. El mensaje, tan simple y profesional, ocultaba capas de significado que solo él podía entender. La forma en que Carmen siempre pensaba primero en Luna, cómo mantenía la distancia, apropiada incluso cuando la situación era tan personal. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Alejandro, mostrando el mensaje a Isabel. Que después de todos estos años, después de todo el dolor que causé tratando de protegerla, Elena, Carmen, es quien está enseñando a mi hija a ver el mundo de una manera que yo nunca podría. Isabel se levantó, acercándose a él. Entonces tal vez es momento de que tú también aprendas a ver las cosas de manera diferente. Victoria me dijo algo más anoche, algo que creo que necesitas escuchar. ¿Qué? Que está dispuesta a encontrar una manera de que esto funcione. No por ti, no por Carmen, sino por Luna. Porque nuestra pequeña ha encontrado en Carmen algo que ninguno de nosotros pudo darle. Una guía que entiende no solo su oscuridad, sino también su luz. Alejandro sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había estado cargando durante tanto tiempo que se había vuelto parte de él. ¿Cómo?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Cómo podemos hacer que esto funcione sin que alguien salga lastimado? Isabel sonrió suavemente. Tal vez es momento de dejar de preocuparte por evitar el dolor y comenzar a pensar en construir algo nuevo. Algo que incluya todas las piezas rotas y las transforme en algo más fuerte, más verdadero. En su bolsillo, el teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Carmen, esta vez con una foto. Luna sentada al piano, sus dedos sobre las teclas, una sonrisa radiante en su rostro. Y junto a ella, Victoria, también sonriendo, compartiendo el momento con una serenidad que Alejandro no había visto en mucho tiempo. Las semanas siguientes en la mansión Montero transcurrieron en un delicado equilibrio, como una obra musical donde cada nota debía ser tocada con precisión para mantener la armonía. Victoria, contra todo pronóstico, había comenzado a observar las clases de Luna con Carmen, aprendiendo en silencio cómo conectar con su hija de una manera que nunca había logrado antes. Una tarde particularmente significativa, mientras Carmen enseñaba a Luna sobre las diferentes texturas de los instrumentos musicales, Victoria se animó a unirse a la sesión. ¿Puedo?, le preguntó suavemente, sentándose junto a ellas en el suelo del salón de música. Carmen asintió manteniendo su compostura profesional, aunque su corazón latía acelerado. Por supuesto, señora Montero, estábamos explorando cómo cada instrumento tiene su propia personalidad al tacto. Luna, emocionada por la presencia de su madre, extendió su mano hacia ella. «Mamá, ¿quieres sentir cómo el violín tiene cicatrices?» «¿Cicatrices?», preguntó Victoria intrigada. «Así llama Luna a las marcas y patrones en la madera», explicó Carmen, mientras guiaba las manos de ambas sobre el instrumento. «Cada una cuenta una historia, como las líneas en nuestras palmas». Victoria sintió algo más que las marcas en la madera bajo sus dedos.
Sintió años de distancia disolviéndose en ese simple acto de exploración compartida. Carmen dice que todo en la vida tiene una historia que contar, continuó Luna, su voz llena de sabiduría infantil. Solo necesitamos aprender a escuchar con más que nuestros oídos. Victoria y Carmen intercambiaron una mirada, el peso de esas palabras resonando entre ellas. En ese momento, Isabel entró al salón deteniéndose en el umbral para observar la escena con una mezcla de alivio y esperanza. Luna, cariño, llamó la abuela suavemente, es hora de tu merienda. Mientras Luna se alejaba con Isabel, Victoria permaneció sentada junto a Carmen, el silencio entre ellas cargado de palabras no dichas. Gracias, dijo finalmente Victoria, su voz apenas un susurro. Carmen la miró sorprendida. ¿Por qué? Por enseñarme a ver a mi hija, por mostrarme un mundo que siempre estuvo ahí, pero que no sabía cómo alcanzar. Carmen sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Señora Montero, yo... Victoria, la interrumpió ella. Por favor, llámame Victoria. Un momento de comprensión pasó entre las dos mujeres, un reconocimiento silencioso de que algo fundamental había cambiado. Victoria, comenzó Carmen, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Necesito que sepas algo. Nunca fue mi intención. Lo sé, la interrumpió Victoria nuevamente. Sé quién eres, Elena, sé todo. Carmen se quedó inmóvil, el aire abandonando sus pulmones. ¿Desde cuándo? Lo suficiente para entender por qué Luna se conectó contigo desde el primer momento. Para entender por qué Alejandro parecía llevar un peso invisible desde que llegaste. Para entender tanto. Carmen se levantó caminando hacia la ventana. El jardín que había ayudado a Luna a explorar se extendía ante ella, un testimonio silencioso de todo lo que había construido en los últimos meses. Debería irme, dijo suavemente. No, la firmeza en la voz de Victoria la sorprendió. No vas a huir, no esta vez. ¿Por qué?, preguntó Carmen volviéndose para mirarla. ¿Por qué me quieres aquí? Victoria se levantó también acercándose a ella. Porque Luna te necesita. Porque has logrado algo que ni todos nuestros recursos, ni los mejores especialistas pudieron lograr. Le has enseñado a ver la belleza en su oscuridad. Pero Alejandro cometió un error hace 12 años, dijo Victoria sorprendiendo a ambas con su franqueza. Un error que nació del miedo y del orgullo, pero ahora tiene la oportunidad de hacer algo bien, algo que va más allá de su culpa o de su arrepentimiento. En ese momento la melodía del piano comenzó a flotar desde la sala contigua. Luna había regresado y estaba tocando la canción que Carmen le había enseñado, sus dedos moviéndose con confianza sobre las teclas. ¿La reconoces?, preguntó Victoria suavemente. Carmen asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Era la misma melodía que solía tocar años atrás cuando soñaba con la familia que creía que nunca podría tener. Ella es tu segunda oportunidad, continuó Victoria. No de la manera que imaginaste, no como la madre que pensaste que serías, sino como algo igualmente valioso. La persona que le enseña a mi hija que la oscuridad no es el fin del mundo, sino el comienzo de uno nuevo. La música de Luna continuaba, llenando la mansión con su dulce melodía, tejiendo invisible pero firmemente nuevos lazos entre las personas que la habitaban. Y en ese momento, tanto Victoria como Carmen entendieron que algunas historias no necesitan un final feliz convencional para ser hermosas, solo necesitan la valentía de ser reescritas con verdad y amor. Alejandro observaba desde su despacho cómo el sol comenzaba a ocultarse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. En su escritorio, un sobre cerrado esperaba, conteniendo una propuesta que podría cambiar todo. El sonido de pasos familiares lo sacó de sus pensamientos. Victoria entró sin llamar, como había sido su costumbre durante años de matrimonio. La encontré, dijo simplemente, colocando una fotografía sobre el escritorio. Alejandro la reconoció inmediatamente. Él y Elena, ahora Carmen, el día de su boda. Ella sostenía un ramo de flores silvestres y sonreía a la cámara con una felicidad tan pura que dolía mirarla.
¿Dónde? En el ático, respondió Victoria, sentándose frente a él. Entre las cajas que nunca quisiste abrir. Alejandro tomó la fotografía con manos temblorosas. Éramos tan jóvenes, murmuró. Y tan asustados, añadió Victoria con una suavidad sorprendente. Ambos. Tú de decir la verdad, ella de vivir sin respuestas. Victoria, yo... No, lo interrumpió ella. No necesito explicaciones. No, estoy aquí para eso. Estoy aquí porque acabo de tener una conversación con Carmen, con Elena, que me hizo entender algo importante. Alejandro levantó la vista, sorprendido por el tono de su voz. ¿Sabes qué me dijo Luna esta mañana?, continuó Victoria. Me dijo que cuando Carmen le enseña música, puede ver colores en su mente, que cada nota tiene un color, una textura, una historia, y me di cuenta de que nunca, en todos estos años, había visto a nuestra hija tan viva, tan conectada con el mundo. Se levantó, caminando hacia la ventana donde Alejandro había estado momentos antes, y entonces entendí algo más. Entendí que el amor no siempre viene en los paquetes que esperamos. A veces viene en forma de una ex esposa que transformó su dolor en algo hermoso. A veces viene en forma de una segunda oportunidad que no se parece en nada a lo que imaginábamos. Alejandro la miró desconcertado por la calma en su voz. ¿Qué estás diciendo? Victoria se volvió hacia él. Estoy diciendo que he tomado una decisión y que espero que tú también estés listo para tomar la tuya. Señaló el sobre en el escritorio. ¿Qué es eso? Una propuesta, respondió Alejandro, su voz apenas un susurro. Para crear un centro de educación especial, un lugar donde niños como Luna puedan aprender a ver el mundo de una manera diferente. Y quiero que Carmen lo dirija. Victoria sonrió, una sonrisa triste pero serena. Por supuesto que sí. Victoria, no es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso, lo interrumpió ella. Es la forma en que finalmente estás haciendo a lo correcto. No por culpa, no por arrepentimiento, sino porque has visto lo que ella puede hacer, lo que puede crear. Se acercó al escritorio y tomó la fotografía de boda. ¿Sabes qué veo cuando miro esta foto? Veo a dos personas que tenían todo el amor del mundo, pero no supieron qué hacer con él. Y ahora, 12 años después, ese amor se ha transformado en algo diferente, algo que está ayudando a nuestra hija a ver la belleza en un mundo que podría ser muy oscuro. Alejandro sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Cómo puedes ser tan comprensiva? Porque he aprendido algo importante de nuestra hija y de Carmen, que la verdadera visión no está en los ojos, sino en el corazón. En ese momento, el sonido del piano comenzó a flotar desde el salón de música. La melodía era nueva, una que ninguno de los dos había escuchado antes. Es una composición original, explicó Victoria. Luna y Carmen la están creando juntas. La llaman El color del amor. Alejandro se levantó, caminando hacia la puerta del despacho. Victoria lo siguió en silencio. Juntos, se detuvieron en el umbral del salón de música, observando la escena. Ante ellos, Luna sentada al piano, sus dedos danzando sobre las teclas con confianza, mientras Carmen la guiaba suavemente, y sus voces se mezclaban en una risa compartida que llenaba la habitación de luz. Hay diferentes tipos de familias, dijo Victoria suavemente. Diferentes formas de amor, diferentes maneras de ver la luz en la oscuridad. Tal vez es hora de que todos aprendamos a ver como Luna, con el corazón. El auditorio del recién inaugurado Centro de Artes Inclusivas Montero estaba lleno hasta el último asiento. En el escenario, un piano de cola negro brillaba bajo las luces suaves esperando. La tensión y la expectativa flotaban en el aire como notas suspendidas de una melodía sin terminar. Carmen, vestida con elegante sobriedad, permanecía entre bastidores, sus manos entrelazadas para ocultar su nerviosismo. Este no era solo el concierto inaugural del centro, era el momento en que todos los hilos de su historia se entretejían en una nueva melodía. ¿Estás lista?, preguntó Luna, su pequeña mano buscando la de Carmen. La niña llevaba un vestido azul celeste
y su cabello negro estaba recogido con una cinta del mismo color. ¿No debería ser yo quien te pregunte eso?, respondió Carmen con una sonrisa en su voz. No estoy nerviosa, dijo Luna con la seguridad que había desarrollado en los últimos meses. La música está aquí. Tocó su corazón y aquí llevó su mano a su cabeza. Tú me enseñaste que no necesito ver las teclas para sentir la música. Carmen se arrodilló frente a ella, ajustando inconscientemente el lazo de su vestido. Luna, antes de salir, hay algo que quiero decirte. Ya lo sé, la interrumpió. Luna, sus manos encontrando el rostro de Carmen con la precisión que solo el amor puede dar. Sé quién eres. El corazón de Carmen se detuvo por un momento. ¿Qué? Eres la persona que papá solía amar antes, la que se fue porque había demasiado silencio entre ustedes. Luna hizo una pausa, sus dedos trazando suavemente las líneas de preocupación en el rostro de Carmen. Mamá me lo contó anoche. Carmen sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse. Luna, yo... Está bien, dijo la niña con una sabiduría que trascendía su edad. El amor es como la música, ¿recuerdas? Puede cambiar de forma, pero nunca desaparece realmente. Desde el público llegó el sonido de la gente acomodándose en sus asientos. Victoria e Isabel estaban en primera fila, junto a importantes figuras de la sociedad mexicana y medios de comunicación. Este concierto no era solo la presentación de una niña prodigio, era el lanzamiento de un proyecto revolucionario en la 1960 Educación Artística Inclusiva. Alejandro apareció en los bastidores impecable en su traje oscuro. Es hora, anunció suavemente. Luna soltó la mano de Carmen y se dirigió hacia su padre, quien la abrazó con fiereza. Estoy tan orgulloso de ti, princesa, susurró en su oído. Carmen comenzó a retirarse discretamente, pero la voz de Luna la detuvo. Carmen, ¿tocarás conmigo la última pieza? ¿La que compusimos juntas? La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. Carmen miró a Alejandro, quien asintió casi imperceptiblemente, y luego a Victoria, que había aparecido en el umbral y sonreía con una mezcla de serenidad y aceptación. Por supuesto, respondió Carmen, su voz temblando ligeramente. El presentador comenzó su introducción, hablando sobre el nuevo centro y su misión de hacer el arte accesible a todos, los niños, independientemente de sus capacidades. Mientras escuchaban, Luna se acercó nuevamente a Carmen. ¿Sabes qué es lo más bonito?, susurró la niña. Que ahora tengo dos mamás, una que me dio la vida y otra que me enseñó a vivirla de una manera diferente. Carmen tuvo que morderse el labio para contener la emoción. En ese momento, escucharon su nombre siendo anunciado. Y ahora con ustedes, la directora artística del Centro de Artes Inclusivas Montero, la maestra Carmen Ruiz, quien presentará a una estudiante muy especial. Luna, apretó su mano una última vez antes de soltarla. Es nuestro momento, dijo con una sonrisa brillante. Y mientras caminaban juntas hacia el escenario, Carmen comprendió que el destino a veces toma caminos inesperados para llevarnos exactamente donde necesitamos estar. Que el amor, como la música, no siempre sigue las partituras que esperamos, pero la melodía que crea puede ser más hermosa que cualquier cosa que hubiéramos imaginado. El público aplaudió cuando aparecieron en el escenario. Luna se sentó al piano con la gracia y seguridad que Carmen le había ayudado a desarrollar. Sus pequeñas manos se posaron sobre las teclas y por un momento todo el auditorio contuvo la respiración. Entonces, Luna comenzó a tocar y con cada nota, con cada acorde, contaba una historia de pérdida y reencuentro, de oscuridad y luz, de un amor que se transformó en algo más grande que sí mismo. La última nota del concierto se desvaneció en el aire del auditorio, seguida por un momento de silencio reverencial antes de que estallaran los aplausos. Luna y Carmen permanecieron sentadas al piano, sus manos entrelazadas, mientras el público se ponía de pie en una ovación que parecía no tener fin. Victoria fue la primera en subir al escenario, seguida por Alejandro. Luna corrió hacia ellos y por un momento perfecto los tres se fundieron en un abrazo
que decía más que cualquier palabra. Carmen observaba la escena desde el piano, su corazón lleno de una emoción que no podía nombrar, cuando sintió una mano en su hombro. «Ven», dijo Isabel suavemente, «tú también eres parte de esto». Luna extendió su mano hacia ella y Carmen se encontró siendo atraída hacia ese círculo de amor que había ayudado a crear. En ese momento, bajo las luces del escenario, todas las piezas rotas de su pasado parecieron encontrar su lugar en un nuevo mosaico, más hermoso que el original. Más tarde, durante la recepción en el jardín del centro, mientras Luna encantaba a los invitados con su alegría contagiosa, Carmen se encontró sola por un momento, observando el edificio que sería su nuevo hogar profesional. Las paredes de cristal reflejaban la luz del atardecer, y en cada ventana podía ver el reflejo de un futuro lleno de posibilidades. «Es hermoso, ¿verdad?». La voz de Alejandro la sorprendió. Se había acercado sin que ella lo notara, como tantas veces en el pasado. «Lo es», respondió ella, manteniéndose firme. «El centro será un faro para muchos niños que necesitan encontrar su luz». «Elena», comenzó él, pero ella lo interrumpió suavemente. «Carmen», corrigió. «Elena se fue hace mucho tiempo, Alejandro, y está bien así. Necesitaba convertirme en Carmen para encontrar mi verdadero propósito». Él asintió, comprendiendo. «Carmen, entonces, quiero que sepas que el centro es tuyo, completamente tuyo, sin condiciones, sin ataduras al pasado». «¿Por qué?», preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. «Porque transformaste tu dolor en algo hermoso, porque le enseñaste a nuestra hija, a mi hija», se corrigió, «que la oscuridad no es el final de la historia, sino el comienzo de una nueva forma de ver». Victoria se acercó a ellos llevando 2 copas de champán. Le ofreció una a Carmen con una sonrisa genuina. «Por el futuro», brindó Victoria, «por todas las formas que tiene el amor de sorprendernos». Carmen tomó un sorbo, sintiendo el cosquilleo de las burbujas en su garganta. «¿Cómo llegamos aquí?», preguntó, más para sí misma que para ellos. «Siguiendo la música», respondió Luna, que se había acercado sin que nadie la notara. «Como me enseñaste, Carmen, nota a nota, paso a paso, hasta encontrar la melodía correcta». Los 4 se quedaron en silencio, contemplando el atardecer que pintaba el cielo de México con tonos de oro y rosa. En la distancia, el sonido de la ciudad creaba su propia música, un recordatorio constante de que la vida continúa, se transforma, encuentra nuevos caminos. «Carmen», ya llamó Luna suavemente, «¿podemos tocar una última canción, la que me enseñaste el primer día?». Carmen miró a Victoria, quien asintió con una sonrisa. Juntas se dirigieron al piano que habían instalado en el jardín para la recepción. Luna se sentó y Carmen se acomodó a su lado como habían hecho tantas veces en los últimos meses. Las primeras notas de la melodía flotaron en el aire del atardecer y uno a uno los invitados se fueron acercando, atraídos por la música. Victoria y Alejandro observaban desde un lado, sus manos inconscientemente entrelazadas. Isabel sonreía, lágrimas de alegría brillando en sus ojos. Y mientras la música llenaba el jardín, Carmen comprendió que algunas historias no necesitan un final convencional para ser perfectas, que el amor, como la música, tiene infinitas variaciones y que a veces las melodías más hermosas nacen de las notas que creíamos perdidas. Luna tocó la última nota y antes de que el sonido se desvaneciera por completo, se volvió hacia Carmen con una sonrisa radiante. «¿Sabes qué?», susurró. «Creo que finalmente puedo ver los colores de la música». Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, rodeados de amor en todas sus formas, todos pudieron ver esos colores también. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Carmen, Luna y la familia Montero los haya conmovido. Esta es una historia que nos recuerda que el amor tiene muchas formas y que la verdadera visión viene del corazón. Si les ha gustado esta narrativa sobre segundas oportunidades y el poder transformador del amor, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. En los comentarios, cuéntenos,
sobre sus propias experiencias con el amor que transforma y sana. Y no se pierdan nuestras próximas historias, donde seguiremos explorando los misteriosos caminos del corazón. Los esperamos.